En pleno siglo XXI, nuestro cerebro, este órgano tan estupendo, pues resulta que empezaba a desvelarnos secretos maravillosos. La neurociencia nos empieza a descubrir el porqué de muchas de las reacciones de nuestro sistema nervioso. Pero con la neurociencia ha llegado la neuroeducación. Y hoy, en la actualidad, ya se ha demostrado más científicamente que el aprendizaje no se consigue con una repetición constante y monótona de los conceptos, ¿verdad? El aprendizaje llega con la experiencia, llega con la emoción. Y para emocionante la conversación que vamos a tener ahora mismo aquí, insisto, en este mismo espacio con don Francisco Mora Teruel y con Denis Farrukh. Él es una de las voces más acreditadas precisamente en este campo, porque él es doctor en Medicina por la Universidad de Granada y doctor en Neurociencia por la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Esto solo es el principio, también les aviso, de un extensísimo e increíble currículum que no solo le avala, sino que le convierte en un invitado muy especial que compartirá espacio y compartirá conversación con ella. Ella es Denis Farrukh, ella es licenciada en Empresariales y fundadora y CEO de El Mundo de Mozart. Es un proyecto educativo que seguro que conocéis porque se ha convertido en un absoluto referente en el sector educativo infantil. Pues, señoras y señores, aprendizaje y emoción con don Francisco Mora Teruel y Denis Farrukh. Pasa, maestro. Adelante. Gracias, gracias. Gracias. Well, that's me. Right. Muy bien. Hola, ¿qué Denis. tal, Francisco? Bueno, hola, Francisco. Hola, buenas ¿Qué tal? tardes. Es un O buenos placer estar hoy contigo hablando sobre neuroeducación. Durante estos años has realizado un profundo estudio sobre la neurociencia y personalmente a mí me asombra cuando dices solo se aprende aquello que se ama. Y me gustaría que nos explicara a nosotros qué es la neuroeducación y cuál es tu visión de ella, porque sé que tienes una visión bastante particular. Sí, bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Mi agradecimiento, por supuesto, extensivo a Beatriz y a ti mismo, Denis, por esta oportunidad, por esta real oportunidad de hablar de algo que es rompedor. Hablar de neuroeducación es hablar de una disciplina no reglada. No existe como tal. Y sin embargo, todo el mundo ya habla de ella, en todo el continente americano y desde luego en Europa. O por lo menos hay interés en tanto que mis propios libros están siendo expandidos por el mundo acerca precisamente de eso, de neuroeducación. Pero antes de definir propiamente, Denis, qué es neuroeducación, a mí me gustaría enmarcar eso en el contexto cultural en que nos encontramos. Estamos entrando en una nueva cultura. Estamos entrando en una cultura que de alguna manera revolucionará nuestro conocimiento en el futuro. Y eso proviene de que está existiendo una convergencia de disciplinas que hasta ahora han sido individualizadas, todos lo sabemos, sea física, sea biología, sea historia. Es desde hace unos 40 años que empezamos a darnos cuenta que de la integridad, me refiero a convergencia, entre ciencias y humanidades ha enriquecido nuestro panorama cultural y nuestro panorama de nuevos conocimientos en el contexto además importante para nosotros y aquí que significa la educación. Precisamente en esa convergencia es de donde esperamos obtener, si no estamos obteniendo ya, una entrada más directa en esa revolución que significa potenciar el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento creativo. Eso tiene que revolucionar, proporcionando conocimiento nuevo, todo lo que como seres humanos somos. Y cómo además va a revolucionar lo que en este contexto es importante, que es la educación. Decía Kant que el ser humano es lo que la educación hace de él. Y efectivamente, nadie, yo creo, dudaría aquí, ni en el mundo,
que una buena educación, una educación que persiga un mejor ser humano, más honestidad, más en definitiva la dimensión que nos puede hacer diferentes en cuanto a reflejar lo que es nuestra propia naturaleza. ¿Y sabéis cuál es? Nuestra individualidad. Eso es lo que empieza a aportar la neuroeducación. Y ahora sí contesto a la pregunta, Denise. ¿Cuál es o qué es neuroeducación? Y neuroeducación es tomar ventaja acerca de cómo funciona el cerebro en su interacción con la educación, entre ciencia y humanidades. Pero es más que eso. Es una convergencia con psicología, con sociología, con la ética, con la medicina, con la genética y esa disciplina última revolucionaria que es la genética en el sentido de epi, en el sentido de modificar sin cambiar la estructura de los genes, que es la epigenética. Y hoy, porque no tendremos tiempo de hablar de ello, de la proyección futura, lo hablaremos si eso nace en nuestra conversación, acerca de lo que significa en este mundo ya la robótica y la inteligencia artificial. Una auténtica revolución para lo que es lo que más nos debiera importar, que es la educación. Profesor Mora, conociendo el funcionamiento del cerebro, ¿cómo podemos mejorar nosotros nuestros procesos de enseñanza en nuestras instituciones? Bueno, yo creo y afirmo que podemos ya decir mucho de lo que podemos aprender de cómo funciona el cerebro. Pero no nos llevemos a engaño. Conocer el cerebro es algo que todavía está en el limbo. Se habla así, bueno, ya, sí, efectivamente, conocemos muy bien cómo funciona el cerebro. No, estamos muy lejos de conocer qué es la consciencia humana. Estamos muy lejos de saber qué es la cognición propiamente y los procesos mentales. Y os voy a decir que precisamente en ese contexto, pues hay en el centro de todo ello cómo funciona algo que desconocemos en profundidad. Aunque todo el mundo crea que lo conocemos muy bien. Que se lo digan a quienes trabajan con la inteligencia artificial, es la emoción. Pero antes de eso voy a contestar quizá más exactamente a tu pregunta. Y la pregunta es, ¿qué conocemos del cerebro que pueda llegar directamente a la educación? Por un lado, nuestros conocimientos acerca de los procesos que ocurren, los síndromes, que es un conjunto de síntomas, no una enfermedad, que ocurren en los niños, me refiero en las clases, en un colegio. Hasta un 23% se ha estimado que un colegio relativamente grande puede tener niños con problemas que interfieran con el normal proceso de aprender y memorizar. Y no puedo evidentemente sacar muchos casos, pero si sacara uno muy puntual sería el de la dislexia. Y hoy conocemos, antes hace muy poco era erróneo la interpretación, era un problema, se decía, visual. Y hoy sabemos perfectamente que es un problema de fonología, es un problema del procesamiento de lo que es el grafema, la letra, a la transformación o decodificación en fonema, que es el sonido. Pero el sonido mental, aquel que cuando tú lees sabes que tú estás elaborando un sonido que no es el oral, el que se expresa, sino el mental. Ahí hay un problema que fundamentalmente está en el hemicerebro izquierdo, en lo que se conoce como territorios de Broca. La A40 supramarginal, la A39, que es el giro angular, o propiamente el territorio de Wernicke. Quizá esto no debiéramos entrar en todo esto. Pero en definitiva, que conocemos ya muchos procesos que no solo podemos mejorar, algunos definitivamente, porque insisto, no es una enfermedad. Y lo segundo es quizá más práctico. Fíjense ustedes, hay madres, padres, que se dan cuenta de que su niño de 5 años no ha aprendido a leer bien. Y se va al colegio y al maestro y se le puede decir,
porque piensa, antes le diré lo que sucede, es decir, le preguntaría al maestro, ¿por qué mi niño de 5 años no lee bien y mi vecinito de 3 lee muy bien? Es que los talentos de mi niño, es decir, no son buenos. Y está pensando, o es que usted no es un buen profesor. En cualquier caso, empezamos a conocer a partir de la neurociencia que las áreas del cerebro que codifican para la lectura, que en parte las he mencionado con relación a la dislexia, una falta y un problema de lectura, no maduran en todos los niños a la misma edad. Y hay niños que les madura, me refiero a la sinapsis y la mielinización de los axones, alrededor efectivamente de los 3 años. Por ejemplo, el caso de John Stuart Mill, que a los 3 años leía perfectamente. Pero es más, John Stuart Mill era un niño que era superdotado porque a los 7 leía a Aristóteles en su propia lengua materna. Es un ejemplo, pero hay muchos niños, me consta por experiencia directa, que a los 3, 3 y medio ya cogen y pueden leer. Sin embargo, niños de 5 o 6 años no. ¿Qué ocurre? Pues simplemente, por lo menos en lo que es el ejemplo que estoy dando, que posiblemente la maduración de esas áreas en el niño pequeño, en el niño de 3, no es la maduración que tiene el niño de 6 que todavía no ha alcanzado en ello. Por eso, cogido de todo esto, si es, ¿a qué edad más o menos se cree que esas estructuras están maduras en este concepto sináptico y mielínico? Pues alrededor de los 6-7 años. Por eso hay países como Suiza o como Finlandia, que es alrededor de esa edad que se empieza a enseñar a leer, si es el conjunto, o digamos, de edades lo que se tiene en cuenta. Y el problema está, que es muy serio, a cualquier edad. Es el concepto de edad biológica o de edad cronológica. Todo el mundo sabe que hay gentes que tienen una edad que parece que tengan mucha más, y hay gentes que tienen mucha menos y parece que la tengan mucha más. En definitiva, hay gentes muy jóvenes, a la edad de 70. Sí, y hay gente muy mayor a esa misma edad. Algún día, si hubiera fuerza, capacidad, futuro y darnos cuenta del cambio cultural que es importante, cambiaremos la edad cronológica por la edad biológica, que es auténticamente la edad con la que respondes al mundo. Y estos son aspectos revolucionarios, pero en definitiva, la cuestión está que un niño que a los 5 años ve que el niño de 3 años lee y él no, ¿causa qué? Sufrimiento, desazón. Y esa es la dimensión que se puede justificar en cuanto a unificar cosas o darnos cuenta que el cerebro madura en diferentes edades y que eso además, o al menos en particular con la lectura, no influye en el desarrollo de ese niño, que puede llegar a ser un niño con una capacidad mental enorme, el de los 6 que todavía no había leído. Y eso es importante saberlo. Eso lo aporta el conocimiento que tenemos de cómo funciona el cerebro. Y luego, pues finalmente, qué duda cabe, la propia emoción. Bueno, y realmente, la curiosidad, ¿cómo influye en el aprender y en el memorizar? No solo en el aprender, sino en el memorizar, porque hoy en día estamos en tiempos de Internet. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos adolescentes y veo que sus amigos están todo el tiempo conectados, tienen una gran facilidad para encontrar toda la información en la red. Entonces, la pregunta es, ¿qué importancia tiene la memoria en este proceso que estamos viviendo hoy en día? Bueno, hemos puesto 2 cosas juntas. Sí. 2 cosas juntas que diferenciadamente tienen su propia entidad. Pero hablemos de la curiosidad primero, si es que te parece. La curiosidad es lo que yo llamo el chispazo perceptivo emocional. La curiosidad es innata a todo ser, a todo mamífero, hace desde 250 millones de años. Es lo que, cuando estás relajado
y ves algo que tiene una significación, rompe el esquema de tu estatus. O tú vas paseando y de pronto ves algo que te despierta, algo que te hace responder. Y entonces la curiosidad es, yo diría, lo más importante que se puede esperar que expresen los estudiantes ante un buen docente. Un buen docente es aquel capaz de transformar lo soso en algo interesante. Aquel capaz de evocar la curiosidad, lo que significa romper la monotonía. Alguien que tenga ese poder emocional capta la atención de un auditorio, incluso de miles de personas. ¿Qué ocurre? Que efectivamente está utilizando los mecanismos que tenemos en nuestro contexto emocional. Eso es para aprender de cualquier docente. Habla a los alumnos con emoción. Háblales que llegue a lo que significa esa evocación y que salgan, ¡ey! ¡Qué interesante es lo que está contando este tío! Y te prestan atención. Eso es importante. Y hablar de eso significa hablar además que nuestro mundo y cómo progresa es gracias a la curiosidad. ¿Por qué? Porque la curiosidad es la base fundamental del trabajo científico. No puede haber un científico que no sea curioso. Por lo menos, perdonadme, un gran científico. Es decir, aquel que está buscando constantemente, ilusionado, lo que es la respuesta a la pregunta que se ha hecho en su método científico. Y esa dimensión es lo que ha revolucionado el mundo. Todo lo que significa el mundo del pensamiento científico, que es observación, que es hipótesis y que es experimentación, transformación de lo que el mundo tiene y de lo que adocenadamente aceptamos. Pero ciertamente el futuro anda por ahí. Y eso, la curiosidad además, es que tiene el que llama, como digo, y creo que lo he dicho ya, despierta la atención. Y ese es el truco que hay que tener en una clase, despertar la atención. No pedir como cientos de años ha sido, Pedrito, préstame atención, con la barrita de abedul. Y se vuelve, y Pedrito sigue no prestando atención. ¡Zas! Castigo. No, no. Maestro, no estás en la onda. Hoy empezamos, gracias a la neurociencia, a darnos cuenta que hay que estar en la onda. Y hay que captar la atención con la palabra. Con la palabra y su vehículo emocional. Porque no hay palabra en nuestro cerebro, cuando hablo de palabra, hablo de semántica, hablo de significados, que no tengan ya un tinte emocional, de bueno o de malo, de doloroso o de placentero, o de recompensante o de castigo. Porque la información al cerebro entra por sensorial, llega al sistema límbico, se le estampilla el concepto o el engrama de emoción, y eso es cuando pasa al sistema de la corteza de asociación, donde se crean las ideas. Por eso no hay ideas realmente si no están calentadas por la emoción. La razón y el pensamiento no existen si no es que previamente la luz emocional lo está iluminando. Eso es nuestro cerebro. Eso es lo que empezamos a entender y a saber del cerebro, para llegar a puntos importantes de lo que es la revolución que esperamos en educación. Eso es neuroeducación. Y eso es lo que yo espero que dentro de muy poco aparezca mi libro hablando de neuroeducadores. Es decir, de una nueva profesión nacida de esa disciplina no reglada que es la neuroeducación. Porque tendríamos que saber muchas cosas. Oye, a ver si me estoy enrollando. No. Vas muy bien de tiempo. Díganmelo ustedes y punto. No, vas muy bien de tiempo. Ahora es que quería dar el matiz. De la memoria. No. De antes
en relación a lo que realmente cuando hablo de la atención habría que saber. Son muchas cosas, pero en fin, de la atención, sí, del proceso atencional. No es un proceso atencional que digas es una cosa única en el cerebro. La atención es un proceso que son como fogonazos que pueden durar entre 50 a 250 milésimas de segundo. Cuando yo les miro a ustedes, eso no es un proceso fijo, es un que se me integra en el cerebro. Conocer eso permite entender por qué un editor muy versado es capaz en 48 horas, un fin de semana, leerse un libro de 600 páginas, porque reduce lo que es la atención, el proceso atencional de un tonto como yo, que son 250 milésimas de segundo, aunque no las he medido, pero es evidente que yo soy muy lento, y de ahí para abajo hasta las 60 milésimas de segundo. Es decir, eres capaz de leer todo un universo puesto ahí. Y ahí, hoy lo sabemos bien, ahí tenemos atenciones, que quiere decir redes neuronales codificantes de esos procesos, como por ejemplo la de alerta. Si aquí aparece un perro que me va a morder, es una red neuronal específica la que se pone en funcionamiento. Pero sí, eso se le llama de alerta, pero la hay orientativa, que significa cuando vas medio despistado por una calle y estás y sabes que es una esquina y sabes que tiene cierto color, pues estás mirando constantemente. Ese es otro proceso de otra parte del cerebro. Y así práctica y sucesivamente, como puede ser para muchos de ustedes quizá, para mí lo es, la atención ejecutiva, que es la que permite, cuando diseñas un plan o simplemente algo que está intentando o que lo tienes claro para hacer, ese tipo de atención, son redes neuronales distintas. Señores, perdónenme, pero es un mundo que a mí personalmente me apasiona. Por eso estoy en él, claro. ¿Hay más preguntas? Sí. Ah, bueno. A ver. Todas las personas que estamos aquí queremos mejorar nuestro proceso de enseñanza de nuestros colegios. Entonces, para eso tenemos que descubrir y destruir los neuromitos. Entonces, a mí me gustaría que nos explicaras qué es el neuromito y cómo lo podemos aplicar en el contexto educativo. Muy interesante la pregunta, tan interesante que en su momento me llevó a escribir un libro. Verdades, mitos y verdades del cerebro. Cómo destruir las falsas ideas que existen en el mundo. No, bueno, verás, un mito es una falsa verdad, eso lo sabemos todos. Desde el origen, pensante, no del Homo sapiens, que son 150.000 años. Estamos hablando de lo que yo hablo es después de la ganadería y la agricultura, 5, 6, 7, 8, aunque se ponga el límite en 10.000. Todo ese proceso es un proceso donde hemos creado mitos para dar un sentido a lo que vemos. Aparece el sol, sube, calienta y desaparece. Hemos creado ahí un mito de algo que, como tiene el nacimiento, lo hace todos los días y todo eso, lo hemos deificado. Y esa es otra dimensión que algún día hablaremos, la antropomorfización de nuestro pensamiento. Los seres humanos con nuestra emoción estamos dando vida humana, emocional, a todo lo que nos rodea. ¿Por qué si no le pego un puñetazo al ordenador cuando no me quiere hacer las cosas? ¿Por qué le hablo a un perro? ¿Entiende el perro lo que digo? No. El perro, claro, mire usted, paseando un día por la dehesa de la villa, había una señora con un perrito. Y yo así soy. Señora, perdóneme usted. Dígame. Digo, porque había visto yo que echaba una pelotita, le decía, Cookie, coge la pelotita y tráemela. Y Cookie iba y le traía la pelotita. Digo, ¿usted cree que le entiende? En nuestro sentido semántico, claro. La cuestión humano, que el perro, que sabe que tal. Y me miró la señora con una cara diciéndome, sin decirlo, ¿es usted idiota? ¿Acaso no ve usted que le digo tráeme la pelotita y me la trae? No entiende semántica, no entiende las palabras, no entiende nada humano en ese contexto.
Nosotros somos capaces de detectar 15.000 hercios en sonido. El perro hasta 50.000. Decodifica cualquier expresión oral en significados inmediatos inconscientes. Pero la olfacción en un perro ya ni te cuento. Los millones de receptores que tiene, y nosotros tenemos 4 por ahí dando saltos. Le huele a usted desde que usted lo ha comprado hasta lo más mínimo que puede usted pensar en cuanto a detección olfativa. Viven los perros con nosotros desde hace 38.000 años. No hace falta entender, sino decodificar muy rápidamente lo que es sonido y lo que es la visión. En fin, no lo sé. Es que me enrolló mucho, Denise. Sí, sí, sí. Y la pobre audiencia la estamos cansando. No, no, yo creo que no, que son ejemplos muy válidos que necesitamos en nuestro sector. No lo sé. Bueno, una cosa, entonces, el neuromito. El neuromito, así. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para destruir el neuromito en nuestro centro y poder mejorar nuestro proceso de enseñanza? Bueno, porque a veces tenemos muchos neuromitos, cierto, y esto no nos permite avanzar. Eso es cierto. Un neuromito es una falsa verdad. Mito es una falsa verdad, neuromito es una falsa verdad en el contexto del cerebro, en el contexto de la neurociencia. Lo que estamos hablando es aplicar o tomar ventaja, lo hemos dicho, de lo que sabemos de su funcionamiento para la enseñanza, efectivamente. Si yo le digo que hay neuromitos que, por ejemplo, en una estadística reciente y en una revista de la más prestigiosa del mundo, nos enseñan que los maestros, el 50% de los maestros de colegios de Gran Bretaña, de Holanda, es decir, no estoy hablando de otros países que tal, sino de tal, aceptan el 50% muchos mitos, como por ejemplo el del 10%, es decir, el que utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Mentira. Y eso todavía lo difunden los medios y es lo que lo sostiene vivo. Mentira. Me gustaría que hubiera aquí alguien de la televisión o de la radio que me escuchara en ese sentido. Utilizamos todo nuestro 1.450 gramos para lo que son las vicisitudes y los procesos mentales a lo largo del día, que son completamente diferentes. Lo que trato de decir es que, evidentemente, para un determinado acto o acción o pensamiento, utilizamos unas redes. Para otro, otras redes, para otro, otras redes neuronales. Pero utilizamos todo lo que existe como substrato de los 1.450 gramos, que lo repito, es el peso del cerebro humano medio. Podría alguien levantarse aquí y decir, oiga, mire usted, yo tengo un amigo, porque he conocido, que sin medio cerebro habla perfectamente, escucha perfectamente, no le nota a usted nada. ¿Acaso no se justifica el mito? No, porque si hacemos la mínima experiencia con él, científica, nos damos cuenta de la verdad. Lo que con medio cerebro tienes es todo lo que has aprendido en tu vida y lo puedes manejar. Pero si te ponen en la selva, como se ha visto en las selvas del NIH o el bosque que hay en el NIH, y se ha hecho eso en rhesus monkeys, y se le ha quitado el medio, tarda en aparecer muerto 2 o 3 días como mucho. La capacidad de interaccionar con el mundo y mantenerte emocionalmente, que es lo que es la emoción, aquello que te mantiene vivo, no lo tiene. Y esa es la gran realidad. En definitiva, el resumen, necesitamos todos nuestros cerebros. Y ojo, por ejemplo, el resto de la charla podríamos hablar de mitos. Por ejemplo, el mito del cerebro normal. Es que el cerebro no es normal en esta persona y tal cual. No existe ningún cerebro normal. Ninguno de los 8.500 millones de seres humanos que pueblan la Tierra tienen un cerebro normal. Porque el patrón de normalidad no existe. No existe un patrón en el que tú puedas comparar y decir, este es normal y este no. Lo dijo ya nuestro grandísimo, y el único que tenemos, Ramón y Cajal. ¡Qué vergüenza! Un premio Nobel de Ciencia en nuestro manido país. Y desde hace más de 100 y pico años.
Pero eso es una realidad. Yo a mí mismo me siento mal después de haberme querido o ido a formar, supongo que a la mejor universidad del mundo, de la que me siento muy orgulloso, y darme cuenta qué es lo que se hace por ahí y lo que hacemos nosotros. El último premio Nobel de Física, uno de ellos era italiano. Es decir, alguien próximo, y en ciencia no tenemos. Y aquí tenemos a nuestros grandes políticos, bla, 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 sin darnos cuenta de la realidad de lo que significa la ciencia. No como conocimiento y orgullo, porque cuando un presidente va a una reunión internacional no te miran a ti como presidente, miran lo que hay detrás de ti, que es lo que representa al pueblo que traes. Y no tenemos esa ciencia, cuando en Estados Unidos lo que se dieron cuenta hace mucho tiempo es que la ciencia de conocimiento está bien, pero lo que consiguen es un patrimonio, lo que consiguen es un armamento económico impensable con las patentes, porque están en el punto máximo del descubrimiento científico, que significa desarrollar instrumentos que no existen para responder preguntas que van más allá de las preguntas normales que nos hacemos por aquí. Señores, esto es la educación. Transformar el mundo. Y en este caso y en concreto y en nuestro contexto, precisamente eso es lo que nos hace falta. No sé, perdóneme, a veces me pongo un poco. Aprovechando esa emoción y ese ímpetu y el tema de que no hay un cerebro normal, ¿cómo podríamos nosotros como docentes acompañar a los niños de hiperactivos o con déficit de atención que estamos recibiendo hoy en día en el cole y queremos acompañarle en su proceso de enseñanza? Sí, bueno, es una buena pregunta, la verdad. ¿Y sabes cómo le contestaría yo, Denise? Sí, que tengo mucha curiosidad. Pues lo primero sería decir, hay muchos niños de estos, esto lo sabemos todos, con hipermotilidad, desatención, porque si eres te mueves mucho, no tienes capaz de focalizar con esto que hemos dicho de la atención de los milésimas de segundo, eso está claro. Y la cuestión en este contexto es que lo que se podría hacer, me has preguntado, pues se podría hacer lo que han hecho algunos colegios, algunos en Estados Unidos y otros en otros países. A los niños que se ha tipificado, porque es muy difícil el diagnóstico correcto de un niño con hipermotilidad y desatención, de diagnosticarlo bien, lo que se les ha puesto es unos pedales en su pupitre. Y el niño entra y está atendiendo la clase. Lo que hemos visto es que esa actividad de alguna manera facilita o mejora la atención. Hemos visto que además el ejercicio físico especial, nos llevaría muy lejos hablar de esto, Sí. Es especial, pues realmente aminora extraordinariamente esa incapacidad atencional y le permite focalizar. Si está bien diagnosticado, hoy pensamos que el problema es debido a que hay algún tipo de lesión en una vía neuronal que, naciendo desde tronco de encéfalo, termina fundamentalmente en la corteza cerebral prefrontal, el sistema mesocortical dopaminérgico. Cuando en un animal de experimentación lesionamos esa vía, el animal se vuelve hipermotil y además no focaliza en cuanto a realizar pruebas de palanquita que le habíamos enseñado antes. ¿Y sabes cuál es el tratamiento? Hay muchos tipos de tratamiento. Lo hay psicológico, lo hay conductual y lo hay el más manido, que es el farmacológico. Se les trata con metilfenidato, que es un derivado, sorpréndete, de las anfetaminas. Si yo me tomo una anfetamina, no en un estado, porque entonces saltaría. Es decir, la anfetamina es una liberación en un sistema que fundamentalmente, o por lo menos importantemente, media lo que es la elaboración psicológica del placer. Cuando yo me tomo anfetaminas, yo tengo una exaltación en el mundo. Estos niños, si le das metilfenidato, que es como anfetamina,
descienden precisamente esa excitación, paradójicamente. Pero en definitiva se involucra realmente a esa vía o parte de esa vía, la mesolímbica, también dopaminérgica influye con ello. Y en cualquier caso, insisto, tenemos muchos tratamientos y que fundamentalmente pues pueden, depende. Por ejemplo, los psicológicos, te voy a dar uno nada más, hay muchos. En una pantalla de ordenador sientas al niño y en una pantalla de ordenador aparece un laguito con un patito y hay un gato al otro lado del lago. Y el niño tiene opción de mover al gato con el joystick, con el ratón. Es que, en fin. Y entonces se le dice al niño, dime dónde crees que va a terminar nadando el patito y te doy un premio. Y ahí tienes un niño con desatención y tal, y en casa. ¿Qué sigue? Se le hace fácil al principio porque el niño que no es tonto será hipermotil o será desatendido, pero desde luego tonto no es, en el sentido de que sigue perfectamente aquello y cuando ve que es todo recto, dice, sí señor, termina aquí. Se pone el gato allí, el gato llega y para complacencia del niño se come el pato. Pero además esa no es la recompensa. La recompensa es que se le da algo que le gusta. Por eso yo he mencionado que es la vía en parte, la vía neuronal que media el placer en el cerebro. En definitiva, si eso se repite con infinidad de variantes, varias veces al día y durante semanas, hemos visto que focaliza la atención el niño. Es decir, es capaz de bajar la motilidad y concentrarse en aquello. Otro es un panel que pueden ser varios y cientos, por eso es importante saber que, por ejemplo, qué sé yo, patitos, 10 patitos en una línea, cangrejitos, 10 cangrejitos en una línea, y así sucesivamente, todos igualitos y mirando en la misma dirección menos uno. Pedrito, dime cuál es el pecito que no mira bien y que no es como los demás. Está focalizando enormemente su atención. Cuando termina el panel, tiene su recompensa. La recompensa es la base de lo que es la ejecución de nuestras conductas. Eso es más que evidente. Es el sustrato emocional base de lo que te lleva en el mundo. Desde lo más alto que pueda ser descubrir como Einstein, el easy, en fin, etc. Como un caramelito de anís que tú me des. Quiero decir, la recompensa es lo que te sigue, lo que te permite no solo aprender, sino realmente seguir constantemente con el aprendizaje. Lograr algo placentero, que habría que, y no me enrollo más, porque sería una conferencia hablar de qué significa eso en un niño, el placer en el juego, a lo que significa a partir de ser niño en el resto del arco vital humano. Esas recompensas tienen un matiz diferencial importante. El niño es placentero lo que hace sin que tú le digas ¡ponte a jugar! No, el niño si lo deja se pone a jugar, porque aquello genéticamente está programado y le gusta y lo hace y está tal. Y el placer en este contexto, y lo hemos visto experimentalmente, es cada movimiento o cosita que hace, que es, como yo digo, el placer como el disfraz auténtico. Ese es el juego, el disfraz del aprendizaje auténtico. Sigue moviendo aquello constantemente, sin que más en el ser humano ya a partir de los 20 o 30 o 40 años. El placer, aun cuando sea incluso el placer de jugar al tenis, siempre se consigue cuando has logrado el fin. En el niño no. El niño, el fin es el constante movimiento, el constante, porque la naturaleza genéticamente ha programado que el niño aprenda, y aprender es lo que le empuja a jugar. En fin, dejémoslo aquí. Profesor Mora. ¿Hemos terminado? No, para concluir, la gran pregunta. ¿Cuál es el reto de todos nosotros que estamos en el sector educativo para el siglo XXI? ¿Cuál cree que es nuestro reto? En pocas palabras. En pocas palabras es uno decir que efectivamente, que he dicho muchas palabras ya. El reto realmente está en lograr que lo que por naturaleza somos se exprese y se eduque. Y eso significa la individualidad.
Somos diferentes, somos únicos, somos universales. No hay ningún ser humano repetido. Educar bien significa educar a este señor diferente de aquel, y de aquel, y de aquel, y de aquel. Ese es el logro que queremos para el futuro. Es decir, entrar en la auténtica naturaleza humana. ¿Y cómo logramos eso en un mundo que vamos a pasar dentro de 4 días a 10 billones? Pues supongo que es donde entra el futuro de lo que me has preguntado del siglo XXI. Y eso es la robótica, y cuando hablo de robótica me estoy refiriendo, haciéndolo todo muy breve, a lo que es lo que tiene a través de la inteligencia artificial débil, que no la fuerte. Eso no se puede lograr. Algún día hablaremos también de ello. Imposible por mucho empeño que te lo vendan con el bla, 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 bla. No, eso no es posible. Es decir, lo que es la imitación mecánica de lo que es en nosotros los procesos mentales, no. Pero sí la débil. Es decir, tampoco quiero entrar en ello. En cualquier caso, lo que necesitamos es tutores que puedan potenciar esa individualidad después de lo que es una enseñanza reglada. Tutores personalizados. No hay personas suficientes ni con capacidad ni preparación para lo que yo pretendo decir con la individualidad en los colegios. Pero sí robots. Robots humanoides. Ya están. Sobre todo y fundamentalmente curando a niños de problemas. Que esto sería un mundo ya extraordinario. Es decir, lo que significa algo mecánico que hemos antropomorfizado, porque se empieza cuando le enseñan el robot a un niño diciendo, habla con él. Y si tiene una inteligencia artificial de voz artificial, de cognición básica, pues de, hola Jimmy, hola, ¿cómo te encuentras? Yo muy bien. Oye, ¿me quieres ayudar? Claro que sí. Es que no sé escribir. Pues yo te ayudo. Es decir, ese proceso está entrando en algunos colegios, está entrando en nuestro mundo, y ese mundo transformará lo que yo espero que no sea la deshumanización, sino que sepamos ver que son máquinas, aun cuando antropomórficamente les digamos al cabo de un tiempo de interactuar con ellos como si fuera un humano. Jimmy, ven que te necesito, y Jimmy viene y hablas con él. ¿Cómo no vas a terminar diciendo que es un humano cuando es una pura máquina? En ese mundo nos vamos a entrar dentro de muy poquito. Muchísimas gracias. Sí, ya, bueno. No, muchísimas gracias de verdad, profesor Mora, por esta visión realmente reveladora. Yo creo que los robots humanoides van a entrar antes de los que pensamos. Los tutores y la personalización es nuestro futuro, y que cada uno de nosotros somos únicos y irrepetibles es lo que tenemos que entender como directores de colegio y escuelas infantiles. Muchísimas gracias, y está invitado a nuestra casa ACADE. Siempre que lo desee, lo recibiremos con los brazos abiertos. Muy amable, gracias.